Entonces, bueno, vamos a iniciar. Mm, Y para dar oportunidad de que entren más a la reunión, voy a iniciar ahorita con la clase y al final vamos a comentar lo de la práctica del día martes de la próxima semana. Ok, entonces creo que nos quedamos la clase anterior con este circuito en el que decíamos que si conectamos dos fuentes en serie, pero que ambas fuentes están dirigiendo su corriente hacia el nodo donde se unen, tendríamos el problema de que la corriente no podríamos determinar el sentido en el que realmente fluye, dado que decimos en este caso en el nodo, aquí estaría entrando la corriente de la fuente I1, pero también de la corriente I2. Entonces, como son fuentes y están forzando a enviar la corriente, pues no se podría establecer la ley de corrientes de Kirchhoff de manera correcta, porque tendríamos que seguir exactamente el sentido que establece la fuente. Entonces, por ahí llegamos, por ejemplo, a hacer la comparación, por ejemplo, aquí, de decir, aquí está la corriente I2 en este punto, e I0, y entonces nos daba que I0 era menos 10 amperes. Y cuando lo veíamos en esta parte, I0 con respecto a la corriente I1, entonces nos daba que la corriente I0 es de 10 amperes positivos. Entonces, si aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, encontrábamos esto y encontrábamos que la corriente I1 es igual a la corriente I2 negativa, lo cual no puede ser, porque decíamos, tenemos 10 amperes para una y en la otra también tenemos 10 amperes en magnitud de la corriente, pero con este signo aquí tendríamos un conflicto. Pues creo que fue ese el último circuito que nos quedamos. ¿Es correcto? Sí, Ok. Entonces, bueno, continuamos y entonces la forma en que sí se podrían conectar sería de esta manera. Tenemos una corriente I1 de la fuente que está entrando hacia el nodo superior izquierdo y la corriente I2 estaría manejando una corriente que del nodo la veríamos que está saliendo. Entonces, en este caso no tenemos conflicto. Si nos situamos en este nodo, por ejemplo, vemos aquí la corriente I2, viéndolo desde la fuente, tendríamos la corriente I2 negativa, que está entrando, la corriente I0 positiva, y entonces la ecuación la igualamos a 0. Lo que nos da que la corriente I0 es igual a la corriente de la fuente I2, que es igual a 10 amperes. Si nos vamos al nodo de abajo, tenemos la corriente I0 que está entrando y la corriente I1 que está saliendo. Entonces nuestra ecuación sería menos I0 que está entrando más I1 que está saliendo y todo es igual a 0. Nuevamente despejando I0, tendríamos que I0 sería igual a la corriente I1, que es 10 amperes, y entonces vemos que en ambos casos coincide. La corriente I0 es por lo tanto de 10 amperes.
Entonces, en este caso no tenemos conflicto con las corrientes. Viéndolo en el nodo superior izquierdo, tendríamos la corriente I1 es negativa porque está entrando, tomamos esa convención. La corriente I2 es positiva porque está saliendo e igualamos a cero. Y entonces de aquí nos queda que efectivamente la corriente I1 es igual a la corriente I2, que es lo que sucedería normalmente en un circuito de esta forma, que diríamos todos los elementos están en serie, entonces deben de tener la misma corriente. Y efectivamente vemos que se cumple para ambas fuentes, tanto en el sentido como en la magnitud. Bien, ¿alguna duda con respecto a las conexiones de fuentes? No, profesor. Ok, entonces vamos ahora a hacer unos ejercicios. Bueno, antes vamos a ver. Si nosotros consideramos combinación de fuentes, tanto fuentes de voltaje y de corriente, vamos a tener ciertas situaciones que vamos a considerar como ya fijas y otras que, bueno, se van a tener que determinar. Vamos a suponer que tenemos el circuito mostrado en el cual tenemos fuentes de voltaje B1 y B2 y una fuente de corriente I1. Entonces, si nosotros aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos el voltaje B1 y el voltaje B2, pero lo, la ley de voltajes de Kirchhoff habla de suma de voltajes, no un voltaje y una corriente. No podemos sumar unidades distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para la fuente I1, vamos a asumir que tiene un voltaje que le vamos a llamar el voltaje de la fuente I1, tal como está aquí. Y vamos a asumir que, por ejemplo, está con esta polaridad, puesto que es un elemento activo, las fuentes. Entonces, lo que tenemos es que la corriente iría de un menor a un mayor potencial. Si entonces nosotros recorremos la malla en el sentido de las manecillas del reloj, cuando recorremos la fuente B1, vemos una polaridad de menos a más. Entonces, la convención que dijimos es que es negativo el voltaje de B1. Cuando pasamos por la fuente B2, también vemos un potencial o una polaridad de menor a mayor potencial, de menos a más. Entonces también es negativo el voltaje de la fuente B2. Y cuando recorremos el voltaje en la fuente de corriente I1, vemos que la polaridad es de más a menos cuando lo estamos recorriendo. Ojo, aquí es recorrer, es nada más simplemente ir viendo cómo van los voltajes. Tendríamos el voltaje que denominamos BI1. Observar que esta flecha que estoy poniendo es simplemente el sentido en el que estamos recorriendo. La fuente de corriente establece una corriente precisamente en este sentido de izquierda a derecha, tal como lo indica la fuente. Entonces, el sentido de las manecillas del reloj es simplemente de cómo recorremos para considerar la polaridad de los voltajes.
Entonces, en este caso, los voltajes de las fuentes de voltaje son conocidos. El que es desconocido es el de la fuente de corriente. Nuevamente, recordemos cómo es la gráfica para una fuente de corriente, su gráfica de corriente contra voltaje. Decimos, la corriente se va a mantener constante independientemente del valor de voltaje que se establece en sus terminales. Entonces, en este caso no sabemos de qué valor es el voltaje que está en las terminales de la fuente de corriente. El voltaje en las terminales de las fuentes de voltaje, si lo conocemos, es precisamente pues el valor que se está indicando en la figura. Pero decimos, en el caso de la fuente de corriente puede tener cualquier valor de voltaje en un momento dado, podría tener cualquier valor. Claro que aquí el circuito lo que va a hacer es determinar cuál es el voltaje que hay en las terminales. Y eso lo va a hacer a través de las fuentes de voltaje. Si nosotros ya establecimos la ley de voltajes de Kirchhoff y decimos el voltaje en la fuente I1 no lo conozco, pero B1 y B2 sí, esos son los 3 voltajes que puedo medir en esa malla. Entonces, si despejamos aquí el voltaje BI1, tendríamos que el voltaje BI1 va a ser igual al voltaje de fuente 1 y el voltaje de fuente 2. Sumándolos nos va a dar 28 volts. Entonces, esto lo que nos dice es que en las terminales de la fuente, el circuito establece un voltaje de 28 volts. En este caso, las fuentes de voltaje son las que hacen que en las terminales de la fuente de corriente haya un voltaje de 28 volts. Entonces, eso no lo conocíamos. Lo que conocemos son los voltajes de las fuentes de voltaje, valga la redundancia. Pero desconocemos el voltaje que hay en una fuente de corriente. Simplemente sabiendo el valor de la corriente, no podríamos determinar cuánto es el voltaje en sus terminales, sino hasta que hacemos un análisis del circuito. En este caso, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora bien, si nosotros consideramos aquí, voy a suponer la corriente I1 que está entrando a este nodo, ¿cuál es la corriente que sale? La que va a pasar por la fuente de voltaje B2 y le llamo la corriente IB2, es decir, la corriente en la fuente B2. Si vemos en este nodo, pues son las únicas ramas que hay, por lo tanto son las únicas corrientes que se dan en ese nodo. La que está entrando, que viene de la fuente I1, y la que sale, que es la corriente en la fuente B2. Esa corriente es desconocida. Nuevamente, ahora al contrario, decimos para una fuente de voltaje, su gráfica de voltaje contra corriente, decimos el voltaje es constante para cualquier corriente. En cualquier corriente que nosotros nos obtengamos, el voltaje es el mismo, pero la corriente puede tomar cualquier valor. Eso depende del circuito. Entonces, queremos determinar cuál es la corriente que pasa por la fuente B2. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, esto sería por ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos esta relación. En esta ecuación, la corriente I1 sí la conocemos. Entonces, podemos despejar la corriente en la fuente B2, que es la que desconocemos,
Ah, caray, es este. Entonces tenemos que la corriente IB2 que teníamos aquí con la corriente I1, entonces lo que hacemos es despejar IB2, que es igual a la corriente I1, que es de 10 amperes. Entonces, lo que hemos obtenido es que ahora ya conocemos cuál es la corriente que pasa por la fuente B2. Si hacemos algo similar para la fuente B1, lo que tendríamos es, en este caso, por ejemplo, decir aquí, como sabemos que aquí hay una corriente que está saliendo del nodo debido a la fuente de corriente I1, que hace que la corriente vaya en este sentido, entonces asumimos que la corriente de B1 iría entrando al nodo. Entonces aquí establecemos una corriente IB1. Como está entrando, la consideramos negativa y la corriente I1 positiva porque está saliendo del nodo y esto es igual a cero. De aquí desconocemos la corriente IB1 nuevamente como en el caso anterior y entonces despejamos y nos queda que la corriente IB1 es igual a la corriente I1 también, que es de 10 amperes. Entonces, bueno, esto lo hicimos todo por pasos, pero en realidad ya después podemos simplemente considerar. Cuando tenemos una malla de esta forma y tenemos una fuente de corriente, lo que podemos estar seguros es que la corriente que circula por toda la malla, y en este caso va a ir en este sentido, porque así está la fuente, va a ser precisamente la corriente de la fuente I1. Entonces ya no tenemos que hacer otra cosa, establecer variable de corriente y resolver, no, simplemente viendo el circuito, viendo la malla, pues decimos, esta fuente de corriente está inyectando una corriente en esta rama y por lo tanto pues va a ser la misma que pase por la otra rama y así sucesivamente, por lo tanto, en realidad es la corriente en toda la malla y decimos, le indicamos así. El voltaje que hay en las terminales de la fuente de corriente, pues lo vamos a determinar encontrando, por ejemplo, como hicimos anteriormente, voy a poner de esta forma. Si recuerdan, por ahí hicimos algo similar, nada más que es cambiando o girando el circuito, en el que lo que nos interesa es encontrar el voltaje entre estos dos puntos o terminales. ¿Cuál vamos a considerar positiva y cuál negativa? Pues en este caso, si recorremos, en realidad ambas fuentes tienen la misma polaridad, van de menos a más cuando los recorro así en el sentido de las manecillas del reloj y de menos a más. Entonces quiere decir que se van a sumar. Aquí lo tenemos. Y que como en este caso esta terminal está conectada con la terminal negativa de B1, entonces va a tener un voltaje negativo. Y como la terminal positiva de B2 está en esta terminal que tenemos del otro lado, pues esta va a estar a un potencial más positivo. Y
Entonces vemos entre estos dos puntos, lo que tengo es la suma de los voltajes, que es lo que tenemos aquí. Entonces es perfectamente posible en este caso conectar fuentes de voltaje y fuentes de corriente en serie. Observar que si, por ejemplo, nosotros no tuviésemos esta fuente, que aquí tuviéramos un corto, las fuentes de voltaje no podrían estar conectadas en paralelo por lo que vimos en la clase anterior. Son de magnitudes distintas y además su polaridad está invertida, una con respecto de la otra. Entonces, en paralelo no podemos poner dos fuentes de voltaje con valores distintos. Pero una vez que nosotros colocamos entre esas dos fuentes alguna otra cosa, entonces lo que vamos a ver es que el voltaje se va a ver compensado, por llamarlo así, en este elemento, de manera entonces que la diferencia que hay entre estos dos no va a tener problema, no vamos a tener el problema que habíamos visto en la clase anterior cuando están exactamente en paralelo, es decir, si estuvieran de esta forma, ¿no? Si estuvieran de esta forma, dijimos, esto no es posible. Pero ya teniendo la fuente de corriente entre las fuentes de voltaje, no hay ningún problema. ¿Dudas con respecto a este ejemplo? No, profesora. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora bien, si nosotros tenemos fuentes de corriente y de voltaje conectadas en paralelo, conectadas todas las fuentes en paralelo. Recordar que si, por ejemplo, no tuviésemos esta parte, en realidad, aunque aquí las fuentes de corriente están conectadas en paralelo, también lo están en serie, si es que no tuviéramos esta fuente B1. ¿Por qué? Porque tenemos una sola malla en la que en este punto la corriente que va aquí sería la corriente que se va por acá, no tendríamos esta rama, entonces podríamos decir que están conectados en serie, pero tendríamos el conflicto de la diferencia de corrientes, ¿no? Entonces, bueno. Pero si nosotros tenemos de esta forma,
Pues entonces analizamos tanto voltaje como para corriente. Y entonces vamos a establecer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior, en el que tenemos la corriente I1 está entrando al nodo, la corriente I2 de la fuente está saliendo del nodo y hay una corriente desconocida que vamos a suponer que está saliendo, esto lo elijo arbitrariamente, que es la corriente a través de la fuente B1. Entonces, corriente que entra negativa, corrientes que salen I2 e IB1 son positivas y todo eso es igual a cero. I1 e I2 las conocemos, entonces vamos a despejar IB1. Ahí tenemos la corriente IB1 es igual a la corriente I1 menos I2. Entonces sustituimos los valores. La corriente I1 son, 7 amperes. Y la corriente I2 es menos 5 amperes. Entonces, aquí tenemos un signo negativo, pero luego sustituimos el valor que nos indican para la corriente con su signo negativo. Entonces, en este caso nos va a dar 12 amperes. Entonces, esa es la corriente que está fluyendo por B1. Y lo que decíamos, al conectar esta fuente, estamos evitando el problema que teníamos cuando yo no consideraba esto de acá. Es decir, si no considero la corriente IB1, si estuviese abierto, tendría el conflicto de que en este nodo entra una corriente I1 de 7 amperes y sale una corriente de menos 5 amperes. No tendría congruencia. Pero como estoy permitiendo una tercera rama, por esa rama se va a ir una corriente que nos va a permitir hacer la compensación de las otras dos, la diferencia que tenían, y entonces ya se va a poder cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, para ello, entonces tenemos una corriente que fluye por la fuente, que es de 12 amperes. Observar que esto sería congruente con decir, bueno, pues una corriente negativa, lo que me dice es que en realidad la corriente fluye en sentido contrario, entonces podría haber la corriente I2 como una corriente que fluye así, con una magnitud ahora de 5 amperes. Entonces tengo dos corrientes que entran, que se suman, de 7 y de 5 amperes. Y entonces la corriente resultante que sale, pues es efectivamente de 12 amperes. Esto decíamos si hacemos la consideración del signo negativo de esto. Decimos, podemos seguir manejándolo así, con el que está saliendo del nodo, como está en esta parte, bueno, ya obviamente al despejar, y sustituyendo con todo y su signo. Entonces ya tenemos la corriente en la fuente B1. Obviamente la corriente en las fuentes I1 y 2, pues es el valor que está indicado, el valor nominal de la fuente. Y ahora lo que querríamos saber para tener todo completo el circuito, aquí ya conocemos su corriente, aquí ya sabemos que va a circular 12 amperes por la fuente de B1, pero ahora necesitamos saber cuál es el voltaje que hay en las terminales de las fuentes de corriente I1 e I2. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente poner
un voltaje, una variable de voltaje, con el subíndice que me indica de qué fuente de corriente estoy hablando. Y voy a suponer que esto va de esta forma. Entonces vamos a recorrer la malla exterior pasando por la fuente de corriente I1, pasando por la fuente B1 y regresando al punto de inicio que es el nodo inferior. Entonces voy de más a menos, tengo este voltaje BI1. Aquí está el voltaje BI1 positivo. Me voy por el exterior y ahora veo el voltaje B1 que va de menor a mayor potencial, entonces es negativo. Perdón, sí, es negativo. Entonces, pues obviamente B1 lo conozco, entonces puedo determinar cuál es el voltaje en la fuente I1. Otra vez. Entonces, ¿qué es el voltaje en la fuente I1? I1 va a ser igual al voltaje de la fuente B1, que es igual a 3 volts. Si ahora hacemos algo similar para la fuente I2, hablaríamos de un voltaje en la fuente I2. Voy a suponer que tengo igual. Entonces recorriendo la malla, ahora recorremos esta malla. Recorremos estableciendo un voltaje BI2 en las terminales de la fuente de corriente I2. De tal manera entonces que ahora si recorremos esto de esta forma, tendríamos el voltaje de la fuente I2 de menos a más, negativo. El voltaje de la fuente B1 de menos a más, también negativo, y es igual a 0. Despejando el voltaje BI2, el voltaje BI2 es menos B1, que es igual a menos 3 volts.
Y alguien podría pensar que estamos llegando a una contradicción, pero recordar que en el anterior puse una polaridad más menos, ¿no? Déjenme ver dónde están. Sí, aquí. B y 1 en esta ecuación. Observar que cuando recorrí esto, en este sentido, tomé la polaridad del voltaje de la fuente de corriente I1 como más positivo en la parte inferior y más negativo en la parte superior. Entonces, de ahí que me quede esta ecuación y me da el voltaje en la fuente I1 de 3 volts. Ahora estoy proponiendo sobre el voltaje I2 que va de mayor a menor. ¿Por qué propongo esto? Por lo que les decía, en una fuente de corriente, la corriente fluye de mayor a menor potencial porque son elementos activos. Entonces tendría que ponerlo así. Aparentaría que tenemos conflicto porque aquí este está más menos para I1 y en la otra está invertido, tenemos menos más. Pero si nos fijamos, al final el voltaje en la fuente de corriente I2 es menos 3 volts. Es decir, con esta polaridad me da un valor de menos 3 volts. ¿Qué significa eso? Que en realidad la polaridad está invertida, va a ser así y ya todo va a corresponder. Lo interesante aquí es que tenemos 3 elementos en paralelo y en 3 elementos en paralelo, de lo que puedo estar segura es de que el voltaje es el mismo en los 3. No sé cuáles sean las corrientes. Por ejemplo, aquí la corriente en B1 la tuve que calcular y obtuve que es de 12 amperes. Pero simplemente con ver el diagrama podemos asegurar que entre este punto y este tenemos un voltaje, perdón, menos más de 3 volts establecido precisamente por la fuente de voltaje. Entonces, en las fuentes de corriente están los 3 volts, solamente que si yo mido el voltaje de forma distinta en cada una de ellas, en una lo mido con esta polaridad y en la otra con la polaridad invertida, por eso es que me salen 3 volts y menos 3 volts. Pero si a ambas les pongo la misma polaridad, pues efectivamente voy a obtener la misma polaridad. ¿Queda claro? Sí, Ok, entonces decimos, si los elementos están en serie, como vimos en el caso, bueno, ahorita voy a resumir este. Si los elementos están en paralelo, como es este caso, de lo que podemos estar seguros es del voltaje. Si todos los elementos están conectados en paralelo, podemos asegurar que en todos los elementos hay el mismo voltaje. Ya las corrientes, pues tendremos que determinar por ley de corrientes de Kirchhoff. En el caso de elementos en serie, fuentes en serie, de lo que vamos a estar seguros es de la corriente. Y la corriente es establecida, pues, por esta fuente de corriente. ¿Qué voltaje hay en las terminales de esta fuente? No lo sé, lo tengo que determinar. Pero lo que sí puedo asegurar es que voy a tener esa misma corriente en las fuentes de voltaje. Es decir, entonces, si nosotros tenemos un arreglo así, por ejemplo,
pues sabré que por esta fuente pasa la corriente I. No sé qué voltaje hay aquí. El voltaje de la fuente, no lo sé, eso depende del circuito, pero sí sé que como están conectados así, por esta fuente pasa la corriente de la fuente de corriente. En el caso de los elementos en paralelo, por ejemplo, voy a suponer que tuviera algo así, nada más. Lo que puedo estar seguro en este circuito es que aquí tengo un voltaje V que está dado por la fuente de voltaje. ¿Qué corriente? Bueno, en este caso sí van a coincidir. En este caso sí, particular. En este caso también podría decir de la corriente porque es la misma, porque tengo una sola malla. Pero si tuviera, como en este caso, pues tengo que calcular la corriente que pasa por la fuente de voltaje. En este caso en particular, tanto el voltaje en la fuente de corriente está dado por esta fuente y la corriente que pasa por la fuente de voltaje, pues está dado por esta fuente. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar con resistencias equivalentes, porque es muy común hacer en los análisis de circuitos eléctricos simplificar los circuitos. Muchas de las veces no necesitamos estar manejando siempre muchas ecuaciones de ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, etcétera. Podríamos simplificar los circuitos de manera que nos queden un menor número de elementos. Esto es lo que nosotros conocemos en el caso de las resistencias como resistencias equivalentes. Ya lo vimos para, por ejemplo, resistencias en serie. Dijimos, si tenemos dos resistencias en serie, vamos a suponer R1, R2, equivalen a una sola resistencia en serie, que es simplemente la suma de las dos, ¿no? Si tenemos dos resistencias en paralelo, equivale a una sola resistencia en paralelo, pero cuyo valor está dado por el producto de las resistencias entre su suma. Y bueno, que dijimos, esto lo podemos extender a n resistencias en serie o n resistencias en paralelo, con los ya conocidos valores, ¿no? Decimos, tengo esto. Entonces mi resistencia serie es simplemente la suma de todas las resistencias que estén conectadas en serie. Y si tengo n resistencias en paralelo, dijimos que lo que nos conviene, más que sacar la resistencia, porque tendríamos que estar haciendo muchas operaciones, el inverso de la resistencia en paralelo va a ser la suma de todos los inversos.
Una vez que obtengamos la suma de todos los inversos, entonces podremos volver a invertir para determinar esta resistencia RP. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a aplicar cuando nosotros tenemos circuitos resistivos que estén conectados en combinaciones, que algunos elementos están en serie, otros en paralelo. Entonces vamos a ir simplificando según nos convenga. Vamos a suponer que tenemos ese circuito. Queremos determinar la resistencia entre las terminales A y B. Entonces vamos a encontrar una resistencia equivalente. Es decir, que si por ejemplo a este circuito yo le pusiera una fuente de voltaje, voy a llamar de un voltaje B, este circuito, todo el circuito que tenemos formado por las resistencias, me va a demandar una corriente I en la fuente, y lo que quiero es encontrar una resistencia equivalente total, de manera que cuando yo le aplique este mismo voltaje B, que se lo puse a todas esas resistencias, esta resistencia equivalente me demande la misma corriente I que obtuve acá. Decimos, en ese caso son equivalentes. Como la fuente de voltaje, pues obviamente tengo que aplicar lo mismo, si no, no tendría ningún sentido. Podemos omitirla y encontrar lo que es el circuito equivalente exclusivamente de la red resistiva. Muchas veces esto se indica como la resistencia que se ve de aquí hacia acá. Es decir, de esas dos terminales A y B hacia la derecha. ¿Qué resistencia equivalente podríamos encontrar? Bueno, entonces observemos que quiero entre estas dos terminales. Entonces, entre estas dos terminales tengo esta primera resistencia R1. Pero aquí yo podría verlo como, aquí hay una como especie de caja negra en la cual dentro de todo esto yo podría ver una resistencia equivalente aquí. Pero para poder entonces nosotros determinar cuál es esa resistencia, pues tendría que ver precisamente al interior de esta caja. Al interior de esta caja veo la resistencia R2 de primera instancia cuando voy de izquierda a derecha. Y veo que R2 está conectada en este punto y en este, pero en este punto y en este veo ahora esto de acá. Entonces tengo que encontrar cuál es la resistencia que hay en esta nueva caja que tengo adentro. ¿Qué tengo? Pues lo primero que veo es una resistencia R3. Esta resistencia R3 se va a conectar con algo que está entre este punto y este, y que sería esta última cosa. Entonces podemos poner a R4 y R5 en paralelo y lo resultante sería con R3 en serie. Así es, lo que vamos a ir viendo es que observar que vamos como de cajas grandes a cajas cada vez más pequeñitas.
En la caja más pequeñita que estamos indicando, ya no hay otra cosa que se pueda reducir. Vemos lo que mencionas, efectivamente ya dos resistencias en paralelo nada más, que eso es efectivamente lo que nosotros ya sabemos hacer, obtener una resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Entonces lo que podemos cambiar es todo esto de esta caja, la más pequeña, cambiarla por una resistencia equivalente que corresponde a un paralelo y sustituirlo en el circuito. Lo vamos a ir haciendo. Voy a llamar a este una resistencia equivalente 1, que es, como mencionas, R4 en paralelo con R5. Entonces, siempre vamos a ir identificando la parte mayor y luego vemos si hacia adentro podemos simplificar y hacia adentro hasta que nos quedemos con lo más pequeño. Entonces, sustituyendo, sabemos que el paralelo lo hacemos multiplicando las resistencias y dividiendo entre su suma. Sustituyendo los valores de R4 y R5, tenemos R4 vale 3 ohms, R5 vale 6 ohms, entonces el producto entre la suma serían 18 ohms cuadrados entre 9 ohms, lo cual nos da una resistencia equivalente de 2 ohms. Entonces, esta es la resistencia equivalente del paralelo. Entonces podríamos en un momento dado redibujar nuestro circuito. Es decir, ahora en lugar de manejar R4 y R5, manejo una sola resistencia, que es la resistencia equivalente 1. Y aquí está. Entonces, todo lo demás del circuito sigue igual. Observar que R3, que estaba conectado en este punto a todo lo que hay en esta caja más pequeñita, y lo que sale de esta caja, es decir, esta terminal, se conecta en este punto. Entonces, es lo que estamos haciendo. Lo que hay adentro de esta caja más pequeña es una resistencia equivalente a 1 y la vamos a conectar entre estos dos puntos donde estaba conectado ese par de resistencias. Entonces decíamos, sustituimos ahora por la resistencia equivalente a 1 que nos dio de 2 ohms. Y entonces ya esa caja, la más pequeña, en realidad es esto. Ahora nos vamos a la caja que sigue, que es efectivamente la resistencia R3 en serie con la resistencia equivalente a 1. Entonces vamos a obtener una siguiente resistencia equivalente, le llamo resistencia equivalente 2, y como están en serie, pues no es más que la suma de R3 y la resistencia equivalente 1. Entonces, sustituyendo sus valores son 2 ohms, 2 ohms. Tengo una resistencia equivalente 2 de 4 ohms. Entonces, toda esta caja corresponde a la resistencia equivalente 2. ¿Sí vamos bien? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, vamos a sustituir
todo lo que hay en esa caja por la resistencia equivalente 2. Observar que es en los puntos donde se conecta R2, por ahí estaba esta caja grande, o más bien la mediana, y estamos sustituyendo por la resistencia equivalente 2. Pero ahora lo que veo es que en la siguiente caja que tengo, la más grande, estaba incluyendo lo que se conecta con R1, que es la resistencia R2, con ahora esa resistencia equivalente 2 en paralelo. Entonces ahora voy a encontrar una resistencia equivalente de estas dos resistencias. Le llamo la resistencia equivalente 3, que es R2 en paralelo con R equivalente 2. Nuestro formulazo de resistencias en paralelo, dos resistencias en paralelo, R2 por R equivalente 2 entre su suma, ¿no? Y sustituimos los valores. De 4 ohms cada una de ellas. Y esto nos da una resistencia equivalente 3 de 2 ohms. Entonces aquí tenemos esto, es la resistencia equivalente 3, que ahora vale 2 ohms. Finalmente, entonces, sustituimos esa resistencia equivalente 3 en lugar de esa caja grande. Bueno, aquí hago un paréntesis en esto. Tenemos, observar esto. Tenemos el paralelo de dos resistencias. Siempre es el producto entre la suma de las dos resistencias que estamos obteniendo. En este caso, ambas son de 4 ohms. Nos da un resultado de 2 ohms. En general, cuando nosotros hablamos de dos resistencias en paralelo que tienen el mismo valor, nuestra resistencia en paralelo que queremos encontrar, decimos la que vemos aquí en estas terminales, sería R en paralelo con R, suponiendo que R nos está representando el mismo valor. Entonces, aplicando el formulazo, diríamos es R por R entre R más R. Aquí no estoy hablando todavía de ningún valor que tengan las resistencias, simplemente como lo expresaría con su literal. Esto sería R al cuadrado entre la suma de las R's, que serían R cuadrado entre 2R. Y aquí entonces puedo eliminar una resistencia tanto arriba como abajo, es decir, la literal, y observar que el resultado va a ser el valor de R entre 2. Entonces, siempre que tengamos resistencias en paralelo que son del mismo valor, en automático podemos decir, pues la resistencia en paralelo es simplemente la mitad del valor de cualquiera de ellas. Son iguales finalmente. Entonces, ¿sí queda claro? De ahí que si nosotros vemos en este caso que eran las dos de 4 ohms, R sería de 4 dividido ahora entre 2, pues por eso nos quedan 2 ohms. Ok, entonces nada más es como
paréntesis para que ya siempre que tengamos resistencias iguales, ya no es necesario hacer toda la operación, simplemente lo aplicamos. Nos queda finalmente el circuito de esa forma, una resistencia R1 en serie con la resistencia equivalente 3, y entonces la resistencia de A a B, pues es el resultado de esas resistencias en serie, que es simplemente la suma de ambas, R1 más R equivalente 3, sustituyendo sus valores, nos queda que la resistencia desde A hasta B es de 3 ohms. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, decía, podemos sustituir toda esa red de resistencias por una sola resistencia AB, que es igual a 3 ohms. Si en nuestro circuito nosotros aplicamos una fuente, por ejemplo, de voltaje, puedo fácilmente determinar la corriente que me está entregando porque ya tengo la resistencia equivalente. Entonces ya no tengo que hacer el análisis en todo el circuito, sino simplemente a través de la resistencia AB. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí, sí. Vamos a suponer que aquí calculamos la corriente. Pues la corriente nos va a quedar simplemente el voltaje B, es el voltaje que se ve en la resistencia AB, están en paralelo. Entonces, la corriente no es más que el voltaje entre la resistencia AB. Entonces, voy a suponer que fuesen 6 volts, para que me dé un número entero. 6 volts entre 3 ohms. Nos da una corriente de 2 amperes. Ya lo tengo. Bueno, ¿qué finalidad tiene todo esto? Voy a regresarme al circuito que teníamos originalmente. Esto lo que me quiere decir es que si yo aquí aplico una fuente con 6 volts, tengo una corriente de 2 amperes. Para yo haber determinado esto, tendría que haber establecido, por ejemplo, la ley de corrientes de Kirchhoff, aquí, en este nodo, en este, probablemente pues ley de voltajes de Kirchhoff, y etcétera, hacer muchas operaciones para determinar cuál es la corriente aquí. Bueno, alguien diría, pues es que también tuve que hacer muchas operaciones para encontrar la resistencia equivalente. Sí, es posible que pues también nos lleve ese trabajo. Pero suponer que ahora nosotros cambiamos el voltaje y ahora aplicamos 9 volts. Si nosotros ahora aplicamos 9 volts, pues todas nuestras variables van a cambiar. Va a cambiar los voltajes que tenemos aquí, las corrientes que tenemos. Entonces tendríamos que ir calculando todos los parámetros del circuito otra vez para determinar la corriente que tenemos a la entrada. En cambio, si yo uso mi resistencia equivalente, que sé que es de 3 ohms, y cambio el voltaje, pues sé que la corriente es simplemente el voltaje entre la resistencia B y lo calculo rápidamente. Entonces, teniendo la resistencia equivalente, puedo hacer cambios en mi entrada y fácilmente determinar cuál es la respuesta de
del circuito, qué corriente me demanda ahora, sin tener que hacer todo el análisis de volver a calcular voltajes y corrientes y demás, porque tengo a qué equivale todo esto que tengo acá. Entonces, esta es la ventaja de encontrar las resistencias equivalentes. Entonces, ¿estamos claros en este ejemplo? Sí, Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, la resistencia AB simplemente decimos los 3 ohms. Vamos a suponer ahora ese circuito. Tomen nota de él. Bueno, ¿listos? sí, profesor. Ok. Entonces, algo similar a lo que teníamos anteriormente. Si vemos, para simplificar esto, veo una primera resistencia R1 que se conecta a todo lo que tengo acá, todo esto. Y así podría ir haciéndolo, ¿no? A veces verlo de esa manera pudiese así como que implicarnos un poquito de más trabajo. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es verlo a la inversa. Si lo que quiero es encontrar la resistencia que veo desde esta terminal A esta terminal B, que están en el extremo izquierdo de mi red resistiva, pues entonces ahora me voy a ir al extremo derecho, voy a ver la última resistencia que tenga del lado derecho y voy a ir analizando cómo está conectada esa resistencia con cada una de las resistencias. En cuanto yo tenga algo que puedo identificar como conexión paralela o como conexión seria, con eso empiezo a trabajar inmediatamente. La resistencia R8 está conectada en este punto y en este, que en realidad es el mismo que tenemos aquí. Entonces, esta resistencia R8 se está conectando con R7 en este punto y R8 también con R7 en este punto. Entonces, visto desde el lado derecho, inmediatamente puedo ver que R7 está en paralelo con R8. Entonces, de ahí voy a partir de primero hacer una simplificación en el extremo derecho con esas últimas resistencias que tengo. Entonces, voy a llamar una resistencia equivalente a 1 al paralelo de estas dos resistencias, R7 y R8. Bueno, entonces aplico mi fórmula, es R7 por R8, entre la suma, sustituyo los valores, R7 es de 4 ohms, R8 es de 12 ohms, serían 48 entre 16 y tendríamos una resistencia equivalente de 3 ohms. Y aquí es
algo de mencionar lo que creo que por ahí lo mencioné cuando vimos lo de las resistencias equivalentes y si no, bueno, por ahí lo podemos añadir. Observar que en esta fórmula, de cualquier forma que lo veamos, siempre vamos a tener que la resistencia equivalente es menor a cualquiera de los dos valores que estamos usando. Observar que veo respecto de R8. R8 se está multiplicando por este factor. R7 entre R7 más R8 siempre es menor a la unidad. Y como es menor a la unidad, entonces va a ser que mi resultado total sea menor a R8. Por otro lado, si ahora yo lo veo respecto de R7, R7 se multiplica por este factor. Este factor R8 entre R7 más R8 también siempre va a ser menor a la unidad. Por lo tanto, el resultado va a ser menor a R7. Ahora bien, podemos tener dos valores distintos, como en este caso, de 4 y de 12. Ya vimos el caso particular cuando son iguales. Si son iguales, siempre nos queda igual a la mitad del valor. En este caso, cuando tenemos valores distintos, lo que vamos a observar es que la resistencia equivalente, como se cumple, que siempre va a ser menor a cualquiera de los dos, en este caso tiene que ser el resultado menor a la resistencia que sea menor. ¿Cuál es la resistencia menor entre 4 y 12? Pues esta de 4 ohms. El resultado nos está quedando de 3 ohms. 3 ohms es menor que 4 ohms y además menor que 12 ohms. Se está cumpliendo para cualquiera de estos casos que vimos aquí. Observar que no podría ser, por ejemplo, nada más menor que R8, es decir, la de 12 ohms. Nos podría dar un resultado, por ejemplo, de 10 ohms, que es menor que 12, porque 10 ohms sí es menor que 12, pero no es menor que 4 ohms. Y la resistencia equivalente, decimos, siempre se cumple que es menor a cualquiera de los dos valores. O sea, yo comparo el valor equivalente de la resistencia en paralelo con cualquiera de los dos y siempre se va a cumplir que es menor. Entonces va a ser menor que ambos, que ambas resistencias, el resultado. Entonces en este caso, pues la forma, una manera también de verificar que vamos realizando bien las cosas es que efectivamente nuestro paralelo sea menor a la resistencia más pequeña que tenemos en el paralelo. Bueno, continuamos. Entonces obtenemos la resistencia equivalente 1 de 3 ohms y la sustituimos. Entonces ahora tenemos esta resistencia, estaba, decimos, entre estos dos puntos conectada, pues lo seguimos viendo entre esos dos puntos. Ahora, nuevamente siguiendo este método de ir de derecha a izquierda, ahora veo esta resistencia equivalente a 1, ¿con qué queda conectado? Con R6. Pero ahora la conexión con R6 es en serie. Entonces obtengo una resistencia equivalente, que es la suma de R6 y R equivalente a 1. Dándole sus valores son 9 ohms más 3 ohms.
Entonces, sí, estamos aquí, sí. Entonces, bueno, sustituyendo sus valores, nos dan 9 ohms más 3 ohms, una resistencia equivalente de 12 ohms que se sustituye por esto. Y esto está conectado entre estos dos puntos. Entonces, entre esos dos puntos tenemos que conectar la resistencia equivalente 2. En el siguiente diagrama lo hacemos y ahí está en estos dos puntos conectado la resistencia equivalente 2. Ahora vemos la resistencia equivalente 2 desde la derecha. Vamos hacia la izquierda y lo que encontramos es que está en paralelo con R5. Entonces, una tercera resistencia equivalente, R equivalente 3, que es R5 en paralelo con R equivalente 2. Nuestra fórmula, sustituyendo los valores. Y otra vez, ¿cómo vamos a comprobar? La resistencia equivalente 3 debe ser en este caso menor a 6 ohms. Entonces, si hacemos las operaciones, nos queda una resistencia equivalente 3 de 4 ohms, que efectivamente es menor que 6 ohms y menor que 12. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces sustituimos ahora esta resistencia, o bueno, este arreglo de dos resistencias por la resistencia equivalente 3. Aquí está. Estamos sustituyendo justo en la unión con R3 y en este nodo. Y ahora vemos, esta resistencia equivalente 3 está en serie con la resistencia R3. Entonces, una siguiente resistencia equivalente, R4, R equivalente 4, que es R3 más R equivalente 3. Sus valores. Y nos queda de 8 ohms. Y otra vez, observar, vamos a conectar entre este punto y este la resistencia equivalente 4. Ahí están los 8 ohms de la resistencia equivalente 4. Observar que ahora nos quedan en realidad, queda esta resistencia equivalente 4 en paralelo con R4, pero también en paralelo con R2. Entonces podríamos hacer una resistencia equivalente 5, que es el paralelo de las 3. R2, R4 y R equivalente 4. Si hacemos eso, lo que nos conviene es tomar primero el inverso, es decir, 1 entre la resistencia equivalente 5 es igual a la suma de todos los inversos. Ahí estaría. 1 entre la resistencia 2, 1 entre la resistencia 4 y 1 entre la resistencia equivalente 4. Le sustituimos sus valores. R2 es de 12 ohms. R4 es de 8 ohms. Y R equivalente 4 también es de 8 ohms. Entonces, bueno, encontrando el común denominador, 24 ohms. Nos quedaría de esta forma. En la parte superior sería 8 entre 24 ohms. Nos queda 1 entre 3 ohms. Pero ese es el inverso de resistencia. Simplemente volvemos a sacar el inverso a esta expresión.
y obtenemos la resistencia equivalente, que es 3 ohms. Sustituimos esa resistencia, ya no queda más que conectarla entre el punto con que se conecta R1 y en la terminal B, y nos queda una resistencia que vamos a obtener entre A y B, que es la suma de R1 y R equivalente 5 porque están en serie. Entonces la resistencia de A a B es R1 más la resistencia equivalente 5, sustituyendo sus valores, nos da una resistencia de A a B de 5 ohms. Ahora bien, lo que nosotros podemos hacer en este caso que teníamos estas tres resistencias en paralelo, lo podemos hacer de esta forma, así de jalón, poner las tres resistencias en paralelo, y la forma que nos conviene es primero con los inversos, y ya una vez que se obtuvo el inverso de la resistencia equivalente, obtener ya el valor directo de la resistencia. Pero también lo podemos ver de la siguiente forma. Puedo ver que esto es el paralelo de dos resistencias. Eso pues ya me lo sé, ya es muy fácil. Puedo obtener el paralelo y luego hacer el paralelo de esa resistencia que obtenga con la que me está faltando. Entonces, ay, qué la canción. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Aquí tendríamos ya la resistencia de A a B de 5 ohms. Volver a este caso. Entonces vamos a hacer primero el paralelo de estos dos. La resistencia equivalente 5 ahora va a ser nada más R4 en paralelo con la resistencia equivalente 4. Sustituyo por la fórmula que sé que es el producto entre la suma. Sustituyo los valores y observar que aquí se me simplifica además. En realidad no necesitaría hacer la operación si estoy viendo que tengo dos resistencias iguales. Entonces sé que su resistencia equivalente es la mitad de ese valor. Sustituye esa resistencia, R equivalente 5 de 4 ohms, y ahora hago el paralelo de estas. La R equivalente 6 ahora tendría una sexta resistencia equivalente. Es R2 en paralelo con R5, R equivalente 5. La forma general del paralelo de dos resistencias. Sustituyo los valores. Observar que me debe de quedar menor a este valor. Y tengo que la resistencia equivalente 6 es igual a 3 ohms. Esta ya correspondería al paralelo de las 3. Y veo que coincide con el valor que obtuve anteriormente, que era de 3 ohms, la resistencia equivalente de las 3. Entonces vemos que no afecta en nada en que lo haga las 3 al mismo tiempo o por separado. Si por ejemplo veo que es muy fácil sacar
paralelos de dos resistencias. En este caso, era muy simple ver que dos resistencias eran iguales, su paralelo es la mitad del valor y después hacer el otro paralelo. Y ya con esto, pues nuevamente tendríamos el circuito con la resistencia equivalente 3 y la resistencia de A a B, pues no es más que la serie de esas resistencias. Y llegamos al mismo resultado. La resistencia de A a B es de 5 ohms. Bien, ¿dudas? No, profesora, todo claro. Ok. Voy rápidamente a comentar, surgió una duda con la práctica, entonces voy a comentar rápidamente cómo lo tienen que considerar. Hicimos el segundo circuito, decimos el primer circuito es muy sencillo, dijimos es una fuente, aplicamos divisores de voltaje, en esa parte no hay ningún problema. La duda surgió aquí en el sentido de que dijimos, o bueno, dije que tienen que encontrar por divisor de corriente las corrientes en las resistencias R1, R2 y R3. La duda es que normalmente, o bueno, como lo vimos en la clase, consideramos una fuente de corriente y, por ejemplo, tres resistencias. ¿Mm? Entonces decíamos, bueno, pues ya según las resistencias que tengamos, aplicamos los divisores de corriente, como vimos, las relaciones que obtuvimos. Pero aquí tenemos una fuente de voltaje, no una fuente de corriente. En realidad, el divisor de corriente se puede aplicar a resistencias independientemente de cuál sea el origen de la corriente que estamos dividiendo. En el caso que yo había puesto en la clase cuando vimos divisores de corriente, esa corriente provenía de una fuente de corriente, pero también puede ser simplemente una corriente que está fluyendo hacia acá de algún valor y el que sea, y que entonces cuando llegue este nodo, como aquí en realidad todo esto es el mismo nodo, se va a dividir esa corriente por las ramas que encuentra. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Ahora necesitamos determinar la corriente que tenemos acá, ¿sí? Y por eso la intención de trabajar en la clase de hoy con las resistencias equivalentes. Para nosotros determinar la corriente y de todo esto, tenemos que encontrar la resistencia total que vemos en todo esto. Pues es algo como lo que ya hicimos. Si quiero encontrar una sola resistencia, perdón. Oh, atención. Si lo que quiero es encontrar entonces esto, encuentro la resistencia que hay de aquí a acá. Entonces voy a poder ver mi circuito de esta forma. Una fuente de voltaje y una resistencia equivalente aquí. Con lo cual yo puedo ya determinar la corriente que se le pide a esta fuente de voltaje.
Incluso lo podrían dejar simplemente, o sea, sin a lo mejor hacer la suma de la resistencia, sino simplemente aquí encontraría una resistencia equivalente. Esta saben que es de 1 kilo ohm. Este es el voltaje de la fuente, que son 10 volts. Entonces, la corriente que fluye por aquí, pues sabemos de otros circuitos que ya hemos resuelto, que es el voltaje V entre pues, la resistencia total. En este caso es la suma de la resistencia de 1 kilo ohm más la resistencia equivalente que tienen de todo esto. Ujú. Esa entonces va a ser su corriente que entra aquí. Y entonces ya pueden ver el circuito como lo que les decía, simplemente una corriente que entra y que se divide en 3 ramas resistivas y ya pueden aplicar su divisor de corriente, la corriente en R1 igual al factor por la corriente de entrada, que es la corriente I. La corriente R2 igual por el factor correspondiente por la corriente I y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. ¿Por qué no indiqué que usaran una fuente de corriente con sus 3 resistencias para hacer un divisor de corriente? Porque en laboratorio no tenemos fuentes de corriente, exclusivamente hay fuentes de voltaje. Las fuentes de corriente, pues no se han encontrado que sean tan necesarias trabajarlas como tal, como fuente de corriente, y por lo tanto no se han hecho, digamos, comerciales. Sí podemos nosotros construir fuentes de corriente, hacer circuitos que sean fuentes de corriente. Pero como obviamente este curso no implica otros componentes que requeriríamos para hacer fuentes de corriente, pues no les puedo decir, armen una fuente de corriente y hagan su divisor. Entonces, lo que hacemos es simplemente considerar esta fuente, perdón, esta corriente como nuestra corriente de entrada. No sé qué hay aquí, qué es lo que me da esta corriente, pero simplemente aquí lo veo como si se tratara de esta fuente. Pero obviamente para ello lo tienen que calcular esa corriente para poder hacer sus divisores. Entonces, ¿no hay dudas? No, profesora. Ok, entonces si no hay dudas, nos veríamos el lunes, clase en línea. Sí, está bien. Ok, entonces que tengan un bonito fin de semana, descansen. Muchas gracias igualmente. Gracias. Profesora, ¿Sí? creo que el lunes es puente. Ay, es cierto. Sí, cierto, es puente. Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias por... Sí, entonces nos Bueno, vemos hasta el martes en laboratorio. va que va. Gracias. El martes en laboratorio, recuerden que somos todos, tenemos 2 laboratorios para trabajar, entonces todos entramos al laboratorio. Recuerden que deben ya llevar sus datos teóricos para que ya tengan con qué comparar lo que están midiendo, ver si están obteniendo los valores correctos. Va que va, profesora. Gracias. Gracias a ustedes. Maestra, disculpe, una pregunta. Dime. La semana que viene todavía no hay examen, ¿verdad? No. Necesitamos Ok, avanzar profesora. un poco más para ya el primer tema. Entonces, es que esto que hemos visto en realidad es muy básico
y ya cuando tengamos la primera herramienta de análisis, entonces ya les diré, vamos a hacer el primer examen. Esto es como que las bases para lo demás que sigue. Ok, profesora, gracias. No, ¿de qué? Al contrario, gracias a ti.